comencemos a dibujar. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi lapicito 2B. Esta vez un 2B para que se vea bien. Vamos a hacer una línea del horizonte y sobre esa línea vamos a dibujar. ¿De qué ancho la línea la hice? Si lo querés hacer exacto, 13 centímetros. Pero bueno, lo puedes hacer del tamaño que quieras. Lo importante es hacer una línea horizontal, empezar a hacer como una montaña, que en realidad es la copa de los árboles, y vamos a dividir a los grupos de árboles que veamos, ¿no? Vamos a mirar esta imagen y tratar de encontrar grupos, sectores que nos llamen la atención. Yo encontré eso. Después se ve el agua claramente, tenemos que hacer dos partes de tierra para decirlo bien a lo bestia, para que se entienda súper bien, ¿no? Y eso va a estar proyectando un reflejo. En este caso hay un botecito ahí en la orilla encallado. Vamos a hacerlo con un triángulo, dos triángulos, y lo reflejamos. Hacemos exactamente lo mismo. Ahí podés voltear la hoja si querés para verlo en vertical, tal vez te sea más fácil ver el reflejo. Y vamos a agregar la copa de los árboles más todo ese pasto que está ahí crecido reflejándose en el agua. Vamos a tratar de dibujar todo. Miren, esta parte es mucho más grande. Entonces, hacemos un óvalo y sobre ese óvalo vamos a dibujar. Vos primero haces el óvalo para ubicar ese sector que es muy grande. Si ves que ese óvalo es muy chico, porque decís, no, creo que me quedó demasiado pequeño, lo empezás a comparar, lo borrás un poco, haces un óvalo más grande. Cuando te quede bien, ahí recién lo remarcás. Así podés lograr la proporción adecuada. Que ya te digo, no pasa nada, a mí tampoco me queda exacto, ahora lo vas a ver. Incluso yo le voy a hacer un celeste algo más oscuro. Y acá, más oscuro no, más intenso, más saturado. Acá lo que quiero hacer es remarcar todo como si fuese una foto antigua, ¿no? Entonces dije, bueno, si le hago las puntas redonditas, me va a quedar como una foto vintage. Y aesthetic, va, como quien dicen, como dicen ahora. Vamos a seleccionar los colores, eso es importante. Miren la foto, ¿qué colores predominan? Los verdes gastados sobre todo, ¿no? El verde agua ese que tengo ahí sirve también, van a servir todos. Separen todos los verdes que tengan, miren ahí les mostré un extensor. Si tienen un lápiz muy chiquito, esos extensores son muy útiles para hacer esto. Los marrones también están, porque con los marrones vamos a oscurecer los verdes, los vamos a quemar un poco. Y acá los probamos, porque antes de ponernos a pintar y probar sobre ya la hoja que vamos a necesitar para hacer todo nuestro dibujo, lo probamos en una hoja aparte. De paso es la hoja en donde me voy a apoyar, no de este lado porque si no termino ensuciando todo. Pero pruebo todos los lápices, los marrones, los verdes, me fijo si se superponen bien. Algunos se van a superponer más que otros, eso va a depender también del color o de la marca, si tienen diferentes tipos de lápices. Bueno, a veces pasa que no coinciden las texturas, ¿no? Pero se puede aprovechar todo, por eso todas esas pruebas van por separado. Después sí, volvemos al boceto y ahí nos ponemos a borrar un poquito más. La goma moldeable la pueden amasar bien, pasarla así que se borre todo el excedente de grafito y lo remarcamos esta vez con los colores que vemos en la foto, los más parecidos que tengamos. No tenemos muchos verdes, el verde que vos creas que más se parece a toda esa copa de los árboles que estoy ahora pintando, ¿no? ¿Y cómo lo pinto? Inclinando un poquito mi lápiz para poder abarcar más superficie y empiezo a pintar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque yo soy zurdo, entonces puedo ver todo lo que estoy haciendo, ¿no? Una vez que lo pinté, también lo puedo remarcar un poquito más a ese contorno porque vean que está bien nítido, no es que está desenfocado. Lo único que tiene es que hay como una neblina y entonces el día está algo nublado. Yo lo quiero hacer algo más de día, por eso así lo vieron en la miniatura. Y seguimos con los colores que se parecen. Tenemos que ver ahora qué colores vamos a tener que utilizar. ¿Cuál se parece más a este verde, ¿no? A este verde agua, podemos llamarle así, verde loro, un verde limón. Ese verde nos va a servir para dibujar esta parte, que también podemos envolver todo el bote. ¿Por qué lo envuelvo al bote? ¿Por qué lo dibujé con ese lápiz? Porque entre el bote y el pasto no va a haber un contorno tampoco. Entonces lo puedo dibujar con el verde porque después de verde voy a terminar pintando toda la superficie y ya no me queda el contorno, desaparece cuando lo pinto. Cuando pinto toda la superficie, ese contorno desaparece. Entonces puedo remarcar y puedo pintar luego, ¿no?
Y las zonas oscuras, yo primero las trato con un lápiz marrón. Con un lápiz marrón intermedio, no tan oscuro, los pruebo y los voy mezclando con gris. Porque no es que hay cosas muy negras acá. Sí, ahí en el reflejo entre el pasto y el agua voy a usar negro, pero no demasiado, no es un montón tampoco que tiene que quedar un negro muy saturado. Se va a mezclar con los marrones y los verdes. Y el agua con un lápiz gris. Si ustedes tienen un lápiz gris, es hora de usarlo, porque mucha gente no sabe de dónde aplicar el lápiz gris porque prácticamente no pinta, pero este es un gris oscuro. Yo primero le doy una capa y después le voy a pasar una capa más oscura. Pero antes de pasar esa capa más oscura de gris, voy a pasar una capa de verde. Acá pueden mezclar un verde más amarronado o un verde oscuro, y si no tienen un verde amarronado, le pasan la capa del verde que tienen y le ponen un lápiz marrón por arriba. Luego lo pasan así como yo. Si no tienen estos colores, usen los que tengan. ¿Sí? Usen los que tengan ahí y después ven qué resultado les da. Y si un día tienen para invertir en una caja de colores más profesionales o más cantidad de tonos, bienvenido sea. Recuerden que también los pueden comprar sueltos a los lápices, sobre todo en las librerías artísticas, no en las librerías comunes que venden cosas de colegio, no. En las artísticas, ustedes ahí pueden conseguir lápices sueltos. Los Lira, estos que estoy usando yo, son los Lira Rembrandt Policolor. Eso, los Faber, hay un montón de lápices artísticos. Los profesionales los pueden conseguir sueltos. Van con el color que quieren y compran solo ese. Entonces, por ahí se pueden armar de un par de verdes, un par de marrones, y con eso ya empiezan, ¿no? Algunos verdes, como vieron, los verdes tienen que ser más reales, no esos verdes tipo juguetes, ¿no? De juguetería, esos colores muy chillones, muy vibrantes, no, sino colores más desaturados, ¿no? Que no tengan tanto color, tanta vibración de color. Bueno, para hacer este tipo de paisajes va muy bien. Vieron que yo fui mezclando los verdes como les dije, y en las partes oscuras voy mezclando con marrón, marrón oscuro, un poco de gris, un poco de verde nuevamente, y así voy sumando las capas. Miren, así. Y una vez que sumaron ya el marrón, los verdes, y ya no les da para más la oscuridad, ahí recién es hora de agarrar el lápiz negro, no antes. Es donde pueden empezar a pintar esas partes como más cercanas a la raíz, que ahí se acumula mucha oscuridad, ¿no? Donde nace el pasto. Bueno, de ahí hacia arriba pintan. Ahí hacen más fuerza, sueltan hacia arriba, que se vaya mezclando la sombra con esos pastizales. Así vamos a pintar toda la orilla. Ahora lo que quiero hacer es pintar el bote. ¿Vieron que tiene un color medio salmón, medio naranja, un poco manteca? Es algo difícil de detectar quizás así a primera vista, ¿no? Pero si nos ponemos a prestar mucha atención, vamos a descubrir que vamos a encontrar esos tonos cálidos. Es, creo, de los pocos tonos cálidos que vamos a encontrar, ¿no? Algo que no sea verde, gris y medio azulado. Y hablando de gris podemos pintar el hueco que vemos, ¿no? La parte de adentro de este botecito. Bueno, la podemos pintar así separadas las sombras con un gris. Después, si nos hace falta más oscuridad, que sí, seguro, ahí recién le pasamos el lápiz negro, pero que el lápiz negro se mezcle siempre con color, que no quede el lápiz negro solo, porque el lápiz negro solo es como una mancha de oscuridad, algo demasiado, demasiado oscuro que sale de la realidad prácticamente. Siempre que esté mezclado con otro color por debajo. También podemos remarcar las maderas del borde del bote con ese color gris. Y podemos volver al lapicito este, que a mí me gusta a veces agarrarlo así y no estar poniéndole el extensor. Siento que tengo buen dominio del lápiz agarrándolo así chiquitito desde la punta.
Y lo podemos frotar para empezar a pintar ya un poco más el pasto sin hacer tantas líneas, ¿no? Porque quizá volvemos al pasto haciendo líneas en la otra parte donde se ve más grande el pasto. Pero después ya en la parte que está más llegando al horizonte podemos hacer rayitas, circulitos más chiquititos porque ahí ya no se le ve tanto la textura. Estamos viendo la parte superior de todo el pasto. Y aprovechamos a que se funda ese bote con el otra vez pasto, la palabra esa, pero bueno, lo tenemos que unir. ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos que pasar por arriba, vamos a pasarle un poco de verde, después con verdes más oscuros hacemos vegetación más alta, ¿sí? Le pasamos así, mira, con el verde más clarito, después le sumamos el verde más oscuro, un gris, o un gris también le podemos ir mezclando para poder agregar todo ese pasto crecido alrededor. Sigamos. Y una vez que terminamos, comenzamos ahora con el lápiz marrón. Sí, marrón, así se mezcla después con los verdes, a pintar esos yuyos que van a ser más largos. Porque sobre eso necesitamos agregar más textura de color verde. Pero como no queremos poner el color negro de base, ¿qué hago? Le pongo una base marrón. A eso después le puedo poner negro, pero prefiero agregar diferentes colores. El negro después, lo repito porque si no les va a ser muy difícil quitar el color negro. Un marrón más clarito, un marrón más dulce de leche, como le digo yo, más tostado, también puede agregar un poquito más de vida al bote, ¿no? Vieron que yo les dije que tenía colores rojizos, pero también un color medio manteca, así medio caramelo, no me sabía explicar bien. Pero bueno, este marrón es ese marrón medio caramelo que le puede funcionar porque lo apaga un poquito al naranja y le deja ese tono medio amarillento. Está bueno este color para cuando quieren hacer marrones más claritos. Y después sí combinar con negro para
agregar esas pequeñas manchitas que se ven muy muy oscuras ahí sobre este costado del bote. Y voy a terminar de pintar toda esta zona agregando verdes bien apagados como este que tengo en la mano, agregando también un verde un poquito más vivo pero también oscuro para que se diferencie de ese verde limón que le termina de dar luz. Pero bueno, tenemos que mezclar con algo más de oscuridad, no lo podemos dejar así porque va a quedar súper plano. Y después voy a volver al lápiz ese color caramelo para terminar de darle ese amarillento que tiene arriba del pasto verde, pero que no es un amarillo, es como un color medio maíz, así, es algo también muy apagado. Vieron que estamos usando la palabra apagado porque esos son también los colores, ¿no? Miren la escena, termina siendo así. Vamos a terminar esta parte y continuamos. Y una vez que terminé de ya repasar con el verde limón, con los grises, el bote y demás, vamos a agregar ahora sí los pastos más altos y después recién ahí el negro, volvemos, ¿no? Vieron que vamos trabajando por capas, con orden, mucha organización, prevenidos de no ensuciar demasiado y por capas, fundamental para poder lograr un trabajo que nos guste, porque podemos ir controlando nuestro dibujo. Vamos a agregar ahora ese color verde oscuro, pero también muy, muy, muy apagado, que hace contraste con el verde limón, haciendo líneas fuertes que terminan suaves. Apretamos y soltamos cuando estamos terminando la línea. Así vamos a completar toda esta zona. Y claro, para hacer el reflejo del bote vamos a utilizar la misma cantidad de colores, o sea, los mismos colores que utilizamos para hacer el bote que está arriba. El reflejo van a usar los mismos colores, después los vamos a mezclar con otros reflejos, quizá con otro verde y demás para taparlo, que no quede tan brillante porque está reflejando en el agua que también tiene su color. Lo que vamos a hacer ahora es reflejar todo el pasto, todo ese pasto, ahora al revés, vamos a dibujar lo mismo para abajo, o sea, reflejando en el agua, pero ¿con qué colores? Podemos empezar con el más oscuro, total después se va a mezclar con el reflejo de los árboles, con el color del agua y se va a oscurecer, no hace falta que agreguen todos los tonos, pero igualmente si así los tienen y quieren, tienen paciencia, ojalá, le pueden pasar todos los tonos y lograr más realismo todavía, empezar por el verde limón y así van subiendo la escala con los marrones y los negros, ¿no?
Ahora vamos a pintar el agua, el reflejo de los árboles, el reflejo de la copa de los árboles. Vamos a extender ese verde pero con un gris. Con un gris oscuro va a estar más que bien. Y pueden dibujar, empezar por el contorno de la copa de los árboles o hacer directamente todo una gran mancha. Yo voy a hacer una mancha de líneas verticales y después lo voy a acostar un poco y voy a apretarlo bastante y que ese sea el color que quede del reflejo. Así ya lo decido. Ese va a ser el color y ustedes elijan el más parecido y si no le pasan dos o tres hasta lograr un tono más o menos similar, ¿no? Pero tiene que ser algo oscuro, que haga contraste también con el pasto ese verde limón. El lápiz blanco está buenísimo para integrar dos colores que quieren unir y que no haya oscuridad entre ellos. Con el lápiz blanco, no se preocupen, no les va a quedar mucho más blanco. Sí, lo va a aclarar un poco, a pastelar un poquito más, pero los colores se les van a unir. Después pueden corregir ese tono con el color que tenían antes, ¿no? Si estaban pasándolo en verde, vuelven a agarrar el verde y se lo pasan de nuevo, pero el color les va a quedar unido los dos. Si tienen que pintar una zona bastante oscura como la parte que voy a pintar ahora y quieren empezar por el lápiz color negro, les voy a enseñar una técnica porque no les recomiendo siempre empezar por el negro. Si son principiantes y no saben, quieren probar, bienvenidos, prueben, en algún momento tienen que aprenderlo. Y si no, también lo hacen igual. Miren, agarran, no, si no pueden empezar por el verde, después le pasan el negro, si no se animan, no pasa nada, no importa. Pero miren, se puede hacer así, pasar el lápiz negro, yo le voy a hacer un horizonte, una liñita horizontal ahí en la orillita, pero después le voy a pasar el lápiz en vertical, ¿no? Vieron que le pasé en vertical el lápiz,
pero separadita las líneas, ¿no? No todo tan juntito, dejando espacio para después poder poner el lápiz color verde entre medio de esos espacios y que así se vaya mezclando, así lo vamos a ir integrando. Esa puede ser una forma. Con un lápiz celeste como este, rimó sin querer, no fue a propósito, bueno, quedó así. Vamos a pintar el agua. Yo lo pruebo antes vieron que probé un montón de colores, ténganse la hojita de prueba siempre a mano. Y con eso vamos a pintar desde el gris hacia afuera toda la superficie de un celeste. Ustedes le pasan despacito, unas capas muy suavecitas, sin hacer mucha fuerza con la mano. Y si les gusta y banca una capa más de celeste, bueno, le agregan otra capa más, pero siempre de a poco. Ahora miren cómo voy a unir la orilla con el agua, con el lápiz negro. Lo afilé
bien, bien, súper afilado y desde ese contorno medio marrón que me quedó, voy a terminar de unir el gris y voy a crear esa oscuridad para que quede más realista, ¿no? Y el negro lo voy a ir degradando hacia abajo, que se vaya aclarando. Voy a agregar unos reflejos más en el agua, bien chiquititos con el lápiz también. Afiladito, bien, 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 le sacan mucha punta y van a agregar esas pequeñas rayitas que le va a terminar de dar más realismo al reflejo en el agua. Ahora lo que quiero hacer es pintar estos pastos más largos, pero tuve un inconveniente y se ve que no se me grabó. He cometido una torpeza, así que les pido disculpas, pero
estos dos trazos lo dicen todo, es apretar, hacer fuerza desde el borde de este marrón y soltar el lápiz hacia arriba y que quede en una sola línea que se vea fluida. Así hacemos el pasto. Ahora van a ver que con los otros colores lo estoy haciendo también, así lo copian, ¿no? Pueden adelantar un cachito, retroceder y bueno, nada. La próxima vez no pasará, estaré más atento. Y una vez que hacen los pastos más largos, ahí pueden empezar a raspar un poquito más en la superficie, porque ahí ya no tiene esa textura, no alcanzamos a ver todo el recorrido del pasto. Y antes de pasarle el color negro, le van a pasar una buena capa de color marrón, separándolos más, ¿no? Haciendo que esos yuyos se formen como en grupos. Para agruparlos van a utilizar oscuridad. Eso, marrón oscuro y después recién ahí negro. Y le van a tener que pasar muchas capas, mucha paciencia, muchas capas. Vamos. El reflejo de estos pastitos más largos que sobresalen los podemos dibujar con un gris. Empezar con un gris o con un celeste y después recién lo remarcan con gris, porque quizá el celeste después es más fácil de disimular. Si se equivocan o no les queda algo muy lindo o algo que no les guste, bueno, lo que sea. Pero si no, con un gris y tratamos de reflejarlo, hacer la misma forma, solo que la podemos desdibujar un poco. Miren las liñitas a mí como se me fueron desfasando en horizontal, como que sigue el movimiento del agua, ¿no? Quizá tiene algún poquito de oleaje, muy poquito, un poquito de movimiento del agua, bueno, las líneas de todo lo que reflejen se van a distorsionar.
Y una vez que pintaste todo el reflejo, hiciste todos los pastitos, vas a cruzar el lápiz así en horizontal y vas a unir el pasto con el agua. O como hiciste más arriba, lo unimos todo con negro. Me falta agregar más colores en esta parte del pasto y me estoy mirando la foto y veo que el pasto ahí está más seco, ¿no? Se ve más tostado. Así que volví al lápiz marrón, este marrón medio caramelo. Bueno, y si no lo tienen, pueden mezclar un poquito de marrón con un poquito de amarillo. Mezclan ambos o ahí mismo ponen un poquito del marrón que tengan y después un poquito de amarillo y quizá ahí pueden simular ese tostado o tal vez con un naranja y marrón puede funcionar. Tendrían que hacer la prueba también en una hoja y ver si les gusta el tono que queda.
Ahora con el lápiz color negro voy a separar más estos pastos. Los voy a poner en grupos. Para eso las divisiones las vamos a hacer con el lápiz también color negro. Miren cómo yo voy apretando desde abajo hacia arriba, pero con un poco más de fuerza para que quede bien oscuro. Ahí sí se va a mezclar el negro va a predominar bastante. Sin embargo, siempre aplicado sobre capas de color previas. El lápiz blanco no aclara demasiado, y eso que este es un Faber policromo de los que mejores pintan supuestamente. Y tampoco es que, wow, les va a dejar un rayón súper blanco como pintar con líquido, ¿no? Como un acrílico blanco. Pero sí les sirve, por ejemplo, para hacer estos destellos, estos pastitos que están más iluminados porque el sol le está dando quizá directo, ¿no? Según el ángulo, y bueno, aparecen algunos pastitos, unos brillos, incluso sobre toda esa parte oscura también. Eso lo pueden pintar con este lápiz. Antes de ponerme a pintar la otra mitad del dibujo, la copa de todos esos árboles, voy a probar unos lápices verdes bien claritos, súper apagados, muy desaturados los colores. Es un verde casi grisáceo, ¿no? Porque es así, es un verde casi grisáceo el que está en el fondo con algunos tintes de gris, azul. Entonces, bueno, hay que hacer pruebas. Me quedé con este verde pastel, pero igualmente si vos querés hacer este fondo y no tenés muchos colores, tenés un gris, tenés un azul y un verde, bueno, podés utilizar esos tres colores. Primero agregaría una capa de gris y después algo de azul y después un poco de verde para tonalizar, ¿no? E ir probando. Yo voy a agregar este tono pero con el lápiz así un poquito acostado y ya creando la textura que tienen la copa de los árboles, que son como algo medio algodonado, que tiene muchas hojitas, muchos grupos de hojitas. Entonces vamos a crear esa irregularidad haciendo pequeños circulitos. Como tengo un poco de vegetación de color verde limón, voy a agregar ahora ese color antes de seguir con los otros colores, porque necesito que eso quede iluminado y para que quede iluminado tengo que dejar el espacio y ya lo dejo con color.
Ahora le voy a pasar un gris, pero un gris no tan oscuro, porque quiero hacer la prueba, ¿no? De mezclar verde, ese verde apagadísimo, y ahora un poco de gris antes de empezar a oscurecer más, porque sé que estoy ni a mitad de camino, estoy al principio del color, todavía me faltan un montón de capas. Y luego lo que voy a hacer en toda esta zona, en todo este área, es ir mezclando los grises y todos los tipos de verde que voy a ir viendo, que en realidad son los colores que ya fui utilizando, ¿no? Los mismos que hice, los mismos que utilicé para pintar el pasto al principio. Esos lápices los van a afilar bien porque es una zona que tiene detalles muy pequeños y se ven. Tiene que estar nítido, no tiene que estar fuera de foco, no tiene que estar desenfocado, tiene que estar nítido, repito. Siempre afilado el lápiz y ustedes vayan mezclando ahí los colores. No es necesario que les quede exacto, porque si yo no les digo esto, es probable que se frustren y digan, no, esto no me va a quedar porque el pasto ese, o ese, perdón, el árbol ese no me va a quedar igual porque tiene formas muy difíciles y no las veo, me confundo. Bueno, no importa si te confunde, vos lo que veas, mezclalo ahí. Mezclalo en la hoja, hacer rayas, eso es un montón de rayitas marrones, verdes, grises, y hacer los circulitos como vos puedas, como te salgan, que después con el tiempo vas a ver que los vas a empezar a interpretar, empezar a separar, a desmembrar esos que estás viendo para poder guiarte a hacer algo más parecido. Pero por ahora no te preocupes, vos seguime a mí.
Y una vez que hayas agregado todos los colores y veas que tenés partes que te faltan oscurecer más y no se oscurecen, ahí recién agarrá el lápiz color negro, como estoy usando ahora mismo, y podés empezar a meterte entre medio de la copa de los árboles y crear las sombras, dibujarlas para que todo se despegue y cobre un poco más de vida y de profundidad, así.
Ahora voy a pintar la última parte de la copa de los árboles, la más pequeña y la que se ve más clarita. Voy a usar el mismo lápiz que usé al principio para hacer la copa de los árboles inicial. Lo voy a repasar bien suave, así acostado. Voy a crear también la textura, ¿no? Porque acá también se ven esos pequeños circulitos. Para eso van a ser rayitas por rayita, circulitos muy pequeños que pueden iniciar desde el contorno de estos árboles y también mezclar otros tonos de verde, no solo ese gris o el verde pastel que tenía yo para que no quede solo ese color y todo plano. Sigue habiendo diferentes tonalidades de verde, aunque esté todo más agrisado. El gris tiene que estar más presente todavía, pero igual los otros tonos de verde también, hay que mezclar todo.
Y para que me quede diferente a la foto, por último le voy a pasar este lápiz celeste, el mismo que utilicé para pintar más abajo el agua. Lo voy a pasar más suave todavía para que parezca que está un poco celeste pero algo nublado, ¿no? Que tenga ese toque de nublado, aún así que tenga algo más de vida. Yo lo quería más vibrante, por eso usé este celeste y no así como en la imagen de referencia que todavía está más gris el cielo. Y con ese toque de celeste llegamos al final de este dibujo. Déjame acá en los comentarios qué te pareció todo este video, todo este proceso, si te animaste a pintar con lápices de colores. Y bueno, de más está decirte que esto es practicar, practicar, practicar y practicar, y que tenés mis cursos de dibujo para seguir practicando. Ahora salió el 7º curso de dibujo, texturas con el lápiz, que vas a aprender a dibujar un montón de tipos de texturas, y todos mis cursos clásicos desde principiantes hasta avanzados, tanto en blanco y negro como en color. Nos vemos donde en el próximo video. Bye.